y nos pidió que oráramos por él, ¿verdad? Para que se transmitiera todo pudiera y viniera su hijo a México. Y pues queremos orar por él antes de dar inicio a este servicio. Lo pongo en sus manos, se pueden unir en oración conmigo. Él bendijo este lugar y bendijo a cada una de las personas. Y cuando alguien pide algo, pues yo creo que lo mejor es, ¿verdad?, ser generoso y regresar la misma moneda. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendecimos al pastor Ulises Oyarzún, quien, Señor, trajo bendición a este lugar, y sabemos y lo ponemos en tus manos. Tú amas a los que te aman, Señor, y yo sé que Él te ama. Y yo sé que ese trámite que está haciendo migratorio va a ser, Señor, para la gloria de Dios. Declaramos victoria, declaramos que todo se va a solucionar para que Él pueda seguirte sirviendo con un corazón íntegro y con un corazón dedicado a ti. Te doy gracias por lo que vas a hacer. En tus manos pon esas personas que Dios necesita para que puedan solucionar ese trámite. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, abra sus ojos. Dios está desde el principio y hasta el final. He aprendido, si usted ve el día de hoy el tema, siempre hemos aprendido algo, que Dios, desde que apareció la creación, está con nosotros. Génesis, en el primer libro de la Biblia, nos habla y tiene dos significados. Número uno, para que tú me entiendas, en hebreo se llama Bereshit, que significa en el principio o desde el principio. Y va avanzando, esto hace una traducción del hebreo al griego, del siglo IV al segundo antes de Cristo, y empieza Dios a obrar en la vida de los seres humanos. Y a veces necesitamos que Dios obre, y cuando yo entendí dije, bueno, ¿por qué Génesis tiene 50 capítulos? Y comienza con uno creando la tierra, ¿sí? Y el último versículo, en ambos versículos, Dios ayuda a hacer algo por la gente. Número uno, en el capítulo 1:1 dice que ayuda a la creación. Y Génesis 50, versículo 25, dice la palabra de Dios que termina ayudando también al pueblo de Dios. Dios está siempre con nosotros cuando le amamos, cuando estamos dispuestos a oír de Él. ¿Y qué más dice el tema el día de hoy? Dice, enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes por mi parte. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estará Él con nosotros hasta el principio y hasta el final. Estamos hablando de un acompañamiento durante nuestra vida, y para que usted no se sienta que nadie está con usted, Él dice que estará con nosotros, pero dice, enséñales a que obedezcan lo que les he mandado a ustedes, ¿verdad? Él está hablando de una manera práctica, de una manera sencilla. Dice, todo lo que han aprendido de mí, enséñaselos. ¿Qué más dice Dios? El objetivo. Génesis trata sobre el origen del universo y la creación del mundo. Fue escrito para dar a conocer el inicio del cumplimiento histórico de la salvación de Dios basado en un pacto establecido con Abraham y su descendencia. Recuerda, el libro de Génesis se parte en dos, la historia de la creación y la historia de los profetas, ¿sí? Está hablando que primeramente empieza a crearlo, después de que lo crea, comienza a hacer pactos. Y pacto significa, empieza con Adán, empieza con Abraham, empieza con Noé, y así sucesivamente. Vamos a ver qué más dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Eso es lo que está hablando Dios. Dice, voy a establecer un nuevo pacto con ustedes. Un pacto, dice, eterno. Abraham tenía fallas, muchos tuvieron fallas, Noé tuvo fallas, sí, Adán también. Mas sin embargo el pacto no se rompió, el pacto continuó. Dios fue siempre fiel a sus promesas. Ellos fallaban y Dios reforzaba su pacto. ¿Qué más dice Dios en la palabra? Dice Paulo Coelho, las apuestas y los pactos se hacen con ángeles o con demonios. Y eso es cierto. Ese autor es un dramaturgo, novelista de Río de Janeiro, Brasil. Él ha vendido 320 millones de libros en 172 países, en 83 diferentes lenguas. Pero él entiende a su manera que si haces un pacto, o lo haces con los ángeles o con Dios,
o lo haces con demonios. Y eso pasa muchas veces. Y la gente cuando necesita una respuesta rápida, lo más rápido es acudir a lo fácil, a lo que puede traer un resultado aparentemente bueno. ¿Sí? ¿Qué más dice la palabra? Dice, el que no está a mi favor está en mi contra. Si tú haces pactos con otras cosas que no sean Dios, estás en contra de Dios. ¿Y eso es entendible? Sí. O estás conmigo, dice Dios, o estás contra mí. Así de fácil. Y la gente dice, pero ¿por qué me obligas? No, Dios no te obliga. Dios marca sus lineamientos y te dice, o estás conmigo o pásate del otro lado, porque estás en contra de mi voluntad. Y no podemos hacerlo. El pueblo de Dios lo hizo. Isaías 28, siguiente. ¿Qué hace? Recuerda, o pactamos con Dios o pactamos con el diablo. Ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte. Ellos adoraban a la muerte. Y dice, un contrato en el reino de los muertos, para que cuando venga la terrible calamidad, no nos alcance, dice, o nos alcance, dice, hemos buscado refugio en las mentiras y protección en el engaño. Cuando tenían problemas, el pueblo de Dios, Isaías 28, dice que fueron a buscar la protección de la Santa Muerte. Ustedes saben que la Santa Muerte no es el resultado de nada, es una adoración. ¿Quién está detrás de la muerte? El diablo. Si usted adora la muerte, usted adora al diablo. Hebreos 2, 14 y 15 dice que aquel que adora la muerte automáticamente adora al diablo. La gente dice, no, pero es que la muerte me va a dar respuesta. La muerte no es amiga de nadie. Al final de cuentas le va a cobrar la factura y se va a hacer. Usted conoce gente, muchísima gente, en todos los años que tengo de compartir la palabra, y tantas personas, ¿verdad? Mi equipo principal en Arboledas, en Altamira, de los 12, 11, eran adoradores de la muerte. Y usted dice, ni la selección mexicana tiene esas estrellas. Pues será las estrellas o no, pero simplemente ellos tenían un concepto erróneo. ¿Y por qué esta práctica se hace? Se hace hace más de 2000 años. El pueblo de Dios lo hizo, pensando que buscaban una respuesta cuando tenían una necesidad. Tenían una necesidad, dijo, vayamos y adoramos a la muerte. Y vamos a ver que no va a pasar nada, la calamidad va a pasar y todo va a terminar. Y no, es cuando más Dios te llama, ¿verdad? Dice, ven, fortalece tu pacto. Tú tienes un pacto con Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero Dios te dice, fortalécelo todos los días. ¿Y cómo lo fortalezco? A través de la oración, de la alabanza, de la lectura. Eso es lo que hacemos. Oiga, pero qué aburrido es eso. Bueno, pues entonces cambia de pacto. Es muy simple. O estamos o no estamos. Dios no quiere gente tibia. Apocalipsis, ¿verdad? Lo dice, por cuanto fuiste tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca. Es algo tan triste y desagradable que sucede y lo vemos día con día. Y eso es cierto, ¿verdad? Y el pueblo de Dios lo hizo. ¿Qué más dice la palabra? Personajes que incumplieron su pacto. Adán y Eva, ¿te recuerdas? Abraham, Noé, Pedro. Pedro lo negó. Cuando quiso volver ya estaba totalmente, se sentía mal. Dice que lloró amargamente por haber traicionado al maestro. Y así pasa a veces. Queremos decirle, yo siempre he dicho que yo no puedo prometer nada, a menos que lo vaya a cumplir. ¿Está de acuerdo? Que lo que hablemos coincida con lo que hacemos. Porque eso está bastante una respuesta más favorable de Dios. ¿Qué más dice Dios? 3 beneficios que trajeron el pacto de Abraham. Número 1, una descendencia. Número 2, tierra y bendición. Y número 3, una identidad. A veces las personas que conocen de Dios pierden su identidad muy fácilmente. Al final voy a detenerme un poquito en ese punto para mostrarles cómo una identidad se pierde. Vayamos al punto número 1. Él habla de una descendencia, de hijos. Habla de tener descendencia hacia abajo. Dice, ahí estaba Abraham, tenía su esposa, Sara, y ya espero que haya sido Isaac. Y toda la gente que estaba con él, ¿verdad? Era un hombre muy rico, un hombre que tenía ganado, bienes, propiedades, tenía todo, era un hombre que estaba lleno de la bendición de Dios. Pero a veces su impaciencia era algo que lo caracterizó. Dios le hizo una promesa, pero su impaciencia lo hizo desesperarse. Ustedes conocen la historia, se llega a su sirvienta, Agar,
y tiene un hijo, Ismael, que hoy en día es la raíz de los palestinos, un pueblo que aborrece al pueblo de Dios. Y tú puedes ver y tú dices cómo la impaciencia de un hombre trascendió a lo largo de muchos años. Y es cierto, a veces ese hombre tuvo que tomar una decisión. Dios le dijo, espera mi promesa se cumplirá. Pero él se desesperó y él dijo, me voy por la vía corta, y la vía corta trajo más problemas que la vía larga. Y eso es lo que a veces tenemos que aprender, que no hay caminos cortos a Dios. Los caminos deben de ser transitados como están, y a veces queremos ahorrar tiempo, pero yo le voy a explicar algo. Esos ahorros de tiempo traen más complicaciones. Veamos qué más dice. ¿Sí? Abraham salió de Aram, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años, no era un joven, cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Sí, el Señor lo preparó. Dice, con él se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y también todas las cosas y que tenía y la gente que habían adquirido en Harán cuando llegaron a Canaán. ¿Qué es lo que hizo Dios? Él sacó a toda su descendencia, a todos sus familiares, hasta su sobrino, y se lo lleva. Y Dios tenía un propósito para mandarlo ahí en esa tierra. Y a veces dices que yo soy muy grande para emprender las cosas de Dios. Nadie es grande. A ese hombre lo usó a los 75. ¿Quién tiene 75 aquí? No, pura generación de Justin Bieber. Puro jovencito, mira. No, pura cara de Junior aquí. Sí, nadie ha llegado a los 75. Y ahí es donde comenzaba el propósito de Dios. Sí, dijo, vas a llevarte a toda tu gente. ¡Hala! Y esa gente, ¿yo para qué la quiero? Te la vas a llevar, porque era lo que le había ordenado Dios. Y saca a toda la gente y se lleva a su familia. Siguiente, ¿sí? Dice 2, tierra y bendición. Él le promete darle una bendición y llevarle a una tierra donde iba a fluir leche y miel. ¿Qué más dice la palabra? Dice, él lo pone y dice, mira, vas a ver todo esto. Él elige, ¿verdad? La tierra, la mejor tierra. Pero Lot hace otra elección. Y Lot lo que hace es tomar una tierra que aparentemente parecía buena, pero no era la mejor. ¿Qué mal le sucede a Abraham? Dice Abraham a través de toda esta región, dice hasta llegar a Siquem, donde está la encina sagrada de Moré. Los cananeos venían entonces en aquella región y Dios lo manda a ese lugar. Dice, y ahí el Señor se le apareció y le dijo, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Si Dios te dijera, esta tierra te la voy a dar a ti, prepárate, porque eso es lo que te va a dar el Señor. Y le dice, ¿verdad? Entonces Abraham construyó un altar en honor al Señor, porque ahí se le había aparecido. A veces en la vida Dios nos manda a hacer algo en una tierra y no sabemos el por qué. Yo donde vivo actualmente, yo no sabía por qué llegué ahí. Después de 20 años y de muchas adversidades, yo entendí que Dios nos puso en un lugar estratégicamente, ahora que conozco las cosas de Dios. En ese lugar donde llegamos, esa casa había tenido múltiples adversidades. No se podía vender, estaba embargada por el banco. Tenía 3, 4 adeudos. Y cuando llegamos, Dios mandó una persona que no conocía de Dios, que era un asesor de Bancomer, en paz descanse. Y me dice, ¿quieres comprarla? Le digo, sí. ¿Vas a comprarla? Sí. Me dijo, ven, en la tarde vamos y la compramos. Vas a pagarle a todos, terminas el DES y te quedas con la casa. Y tal cual me lo dijo, así sucedió. Y esa casa, pero cuando yo volteé, llegamos y tomamos posesión. Al lado derecho teníamos un centro de curaciones. Al lado izquierdo otro centro de curaciones. Y enfrente una persona que practicaba la magia y la brujería. Entonces llegamos en medio como ombligo, que no sabíamos por qué estábamos ahí, pero Dios sí sabía por qué nos llevaba ahí. Y le dije a Dios, ¿verdad? ¿En esta tierra me plantaste? Sí, empieza a orar. Comenzamos a orar, comenzamos a declarar la palabra, comenzamos a establecer. Las personas, no les agradaba a esas personas, hacían muchas cosas equivocadas, pero al paso del tiempo, muere y se va. Y no quedó más potestad de brujería en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan hermoso para nosotros,
y para la gente que iba a rodear, ¿sí? De la cuadra le hemos compartido. Ismael, que fue un discípulo, fue el que llevó las medicinas ahora al evento del hospital. Él se cuida por razones médicas y respeto su decisión, pero él me dijo, mira cómo todas las cosas, cómo han cambiado. La atmósfera cambió en esa colonia, en esa cuadra. Ahora hay unidad. Cuando había disensión y había separación. Y cuando le dije, es tiempo de que esta tierra la hagamos nuestra. ¿Por qué? Porque estaba bajo una potestad de brujería. Y eso lo vimos. Si yo hubiera interpretado las cosas, hubiera dicho, no, pues quién sabe, por los vecinos son malos. No, no eran malos. Tienen esas prácticas. Y esa es una de las prácticas que Dios más aborrece. Siguiente, que dice una identidad. Sí, cuando tienes identidad, no sabes ni quién eres, ni a dónde vas. Un hombre sin identidad es aquel que ha perdido las cosas. Quiero ser muy puntual en este comentario. ¿Sí? Cuando hay una identidad, tú sabes quién eres. Vamos a hablar de la vida de Lot. Lot era un hebreo, no era un ciudadano de Sodoma. Se separa de Abraham, de su tío, y llega a la tierra de Sodoma. Él no era un ciudadano de Sodoma. Y quiero ser muy puntual en mis palabras porque no quiero que vayan a pensar que es otra cosa. Quiero explicarme correctamente. Ese hombre llegó y se hizo a las formas de Sodoma. ¿Está usted de acuerdo? Y cuando llegó al lugar, empezó a imitar las prácticas de ellos. Usted sabe que Sodoma y Gomorra era una ciudad de perversión, como muchas ciudades pueden haber hoy, que no quiero mencionar, pero tienen ese problema. Y cuando tienen ese problema, vas a perder tu identidad. ¿Sí? Los judíos ultraortodoxos, por eso no se mezclan con la gente, porque quieren cuidar la identidad como hijos de Dios. Quizás la hagan de una manera extrema, pero te voy a decir algo, a veces es bueno cuidar nuestra identidad. Cuando nos perdemos, cuando no sabemos hacia dónde vamos, es que nos hemos asociado con muchas prácticas paganas que nos han destruido. Y eso pasa. Yo no digo que no salga, yo no digo que no vaya. ¿Quién le va a ir a compartir a las personas si no es usted? Estoy de acuerdo. Pero que no te hagas a la forma de ellos. ¿Sí? Vamos a verlo, qué es lo que dice. ¿Sí? Dice, entonces Lot fue a ver a sus yernos, o sea, los prometidos de sus hijas, y les dijo, levántense, vayan de aquí porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero sus yernos no tomaron en serio lo que Lot les decía. Como ya estaba amaneciendo, los ángeles le dijeron a Lot, deprisa, levántate y llévate de aquí a tu esposa y a tus 2 hijas, si no quieres morir cuando castiguemos la ciudad. Esos 2 ángeles que mandó, le estaba advirtiendo, pero era tanta la pérdida de identidad que tenía, que no podía discernir que 2 ángeles enviados por Dios lo estaban haciendo que fuera a avisarle de la destrucción. Cuando uno realmente no entiende los principios de Dios, uno no va a comprender cuándo es tiempo de salir o cuánto es tiempo de esperar. Y nos pasa a veces. Hay veces que Dios dice, avanza, y no queremos avanzar. Y sigues estancada o estancado dando vueltas en el mismo lugar. Pero cuando manda gente Dios y te dice, vayámonos de aquí, Él tuvo que haber tenido el discernimiento. ¿Sí? Era una situación existencial. Era la vida o la muerte de él y de sus familiares. Pero se había hecho a la manera de Sodoma, que todas las cosas le valían. Dijo, no, empieza a dar argumentos. Y mira los argumentos que hace. ¿Sí? ¿Qué empieza a decir? Venía la destrucción, los ángeles estaban haciendo la labor de Dios y él seguía de necio a no quererse salir. A veces no queremos salir de algún lugar donde estamos dando vueltas. Y yo le voy a decir algo, salga, avance. Yo no le estoy diciendo, a veces mandará Dios gente que te pueda decir. Y a veces la gente dice, ¿y por qué, señor Vicente? Porque a lo mejor te va a llevar a algo mejor. Pero a veces nos quedamos, es que van a decir que traicionamos. No traicionaron ellos nada. Ellos negaron los oídos a Dios. 2 ángeles bajaron del cielo. Cuando llegan ahí,
¿sí? La misma gente de Sodoma, dice, le preguntan a Lot, ¿están los dos varones contigo? Le dijo, sácalos para conocerlos. No lo querían conocer, hola, ¿cómo estás? No, sácalos para violarlos. Porque Sodoma, eso era lo que tenía. Practicaban la sodomía, que es una práctica homosexual. Y querían violarlos a los ángeles, porque ellos venían en una encomienda de Dios. Y Dios le dijo, saca de este y a su descendencia, muévelos de ese lugar. Él no entendía. ¿Tú estás entendiendo cómo Dios te puede hablar? ¿Hacia dónde quiere sacarte Dios? Quiere sacarte a lo mejor de ese lugar de destrucción o de un lugar donde puede causarte algún daño. Y a veces utilizará 1000 recursos para hacerlo. Yo llegué un día, vino el pastor Lucas Márquez de Chile. Yo fui a otra iglesia invitado. Llegué y me senté y dije, si es verdad es palabra de Dios, dime qué debo de hacer, hacia dónde debo dirigir mis hijos y mi vida. Y ya se iba acabando el mensaje. Y de repente dijo, a quien preguntó que para dónde tenía que decidir llevar a su descendencia, Dios te dice así, haz esto, guíalos en el camino, protégelos, instrúyelos en mi palabra. Y ahí comprendí que ese hombre de Dios me estaba diciendo hacia dónde debía llevar a mis hijos. Pero era casualidad, no era casualidad. Dios estaba hablando a través de ese hombre y era en otra iglesia y en otro lugar, en otro contexto, con diferente gente. Mas sin embargo el mensaje era específico. Y ahora digo, ¿por qué Dios me decía, saca tu descendencia y llévala a otro lugar? Porque no quería que se destruyera. Si Dios no me hubiera alcanzado, probablemente ya estuviera muerto. ¿Sí? Pero afortunadamente pude comprender lo que Dios quería para mí. Y cuando tú estás empezando a hacer prácticas de lo que realiza la gente, normal, a veces nos hace perder la identidad. A rato ya no sabemos ni quiénes somos. Nuestra conducta cambia, nuestras formas cambian. Una persona que conoce viene después y te pregunta, dice, oye, ¿y esto que dice aquí es verdad? Pero si tú lo estás leyendo, ¿por qué me preguntas? Tú sabes que es bueno y que es malo. ¿Estamos de acuerdo? Los de Nínive no sabían ni su derecha ni su izquierda. Parecían como que no racionalizaban. Pero sí, pero eso pasa, ¿verdad? Cuando nosotros no estamos tomando una identidad correcta. Plántate como hija de Dios. O plántate como hijo de Dios. Pero no empieces a flirtear. No empieces un pasito para adelante, un pasito para atrás. Hay gente que viene y me pregunta, oiga, ¿y yo puedo ir a bailar música de ese tipo? Plántate. Tú sabes en qué debes de tomar tu decisión. Dice la palabra que un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué está diciendo con eso Dios? Un poquito de pecado. ¿Sí? ¿Qué le necesitó un alcohólico? Una copa. ¿Qué le pasó al que tuvo efisema pulmonar? Un cigarro. Un poquito. ¿Qué le pasó a Lot en Sodoma? Contaminarse un poquito de Sodoma. Sí, era una tierra de perversión. Hay una película, se llama 120 días en Sodoma, donde era todos contra todos. No había distinción de sexo, raza, de nada. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, tríos, pero no de música, de otras cosas. Y usted puede ver cómo un poquito de algo puede contaminarnos. Siguiente, ¿qué más dice Dios? Dice, pero como Lot se tardaba, los ángeles lo tomaron de la mano, fíjate, le dijeron al cabezón, vente, porque no entendía, porque el Señor tuvo compasión de él. También tomaron a su esposa y a sus hijas y los sacaron de la ciudad para ponerlos a salvo. Y cuando ya estaban fuera de la ciudad, uno de los ángeles dijo, corre, ponte a salvo, no mires atrás, ni te detengas nada en el valle, vete a las montañas si quieres salvar tu vida. Y hoy te dice lo mismo Dios, ¿verdad? Ponte a salvo, deja de mirar atrás. Los ojos Dios te los puso delante. Deja de mirar atrás, fue lo que le dijo. Ese fue el mensaje. Ponte a salvo.
No vuelvas atrás. Y yo te lo digo a ti como persona, no vuelvas atrás. Dios te ha dado una salvación. Cuídala. Y eso debemos de hacer. Esos ángeles tuvieron que ir de plano como si fueran unos niños de escuela, de kinder, y agarrarlos de la mano y llevarlos y sacarlos. Que no te suceda eso. Hay veces que viene gente tan chiquita en la palabra y viene y te dice, ya no haga eso, hermana. Se va a contaminar. En un momento de mi caminar en Cristo, yo te voy a decir, un día yo creo que sí andaba amargado. Bien amargado como sábila. Y vino un niño en la entrada y viene y me dice, tenga, endúlcese la vida. Hombre, me cayó como un balde de agua, hasta los calcetines se me mojaron. Y si era eso, y a veces no nos damos cuenta. Y quiero seguir atrás, y quiero seguir remarcando, y quiero cambiar las cosas, y quiero retener las cosas, y quiero dominar, y quiero controlar a la gente. Entre menos controle a la gente, usted va a ser más libre. Usted, como me dijo, oiga, no vino fulano de tal, él tiene una invitación. A los que llegaron recientemente, usted es libre de venir cuando usted quiera, yo no puedo obligarlo. Y dice, ¿y por qué no vienen? Porque tienen otra decisión. Es sabio. ¿Y usted no se enoja por eso? Si me enojara, acabaría con un hígado así, como de 10 kilos, de una sandía. Y no es el caso. A donde yo quiero que tú vengas es que vengas con absoluta libertad. Que te sientas cómoda, que no necesite a alguien venga como los ángeles y que te saque de ese lugar donde estamos. A mí sí me gustaba que me hablaran al principio, pero después yo decía, ¿por qué alguien me tiene que hablar? Cuando yo sé hacia dónde debo de caminar. Ponte salvo, ponte a salvo, deja las cosas de atrás. Por eso les dijo, por eso mandó a 2 ángeles Dios, le dijo, sácalos de la mano porque ellos no van a entender. Y yo a veces le hablo a la gente y le digo, ¿y por qué me dice esto? Porque eso es lo que Dios quiere a veces. En tu vida ponte a salvo. Sal de situaciones tóxicas que no puedes tú hacer nada. ¿Sí? Si algo pasó en la vida, pasó porque Dios lo quiso. Pero no porque tú seas culpable. A veces cargamos con culpas que no nos corresponden. ¿Sí? Si alguien, cuando mi padre murió en el 85, yo decía, es mi culpa. ¿Pero por qué es tu culpa? Yo no soy el dador de vida. Mas, sin embargo, eso me mantenía atado atrás y atrás y no me dejaba. Sí le dije a Dios, déjame demostrarle a mi padre lo que yo puedo hacer, aunque él no estuviera. Me dijo, órale, quito a tu padre. Adelante. Tú dices que eres bueno, ¿no? Tú dices que puedes. Demuéstramelo. Quita a mi padre del camino, muere de un infarto y le dice, ahora sí es toda tu responsabilidad. Para entrar tuve que cargar con 14 gentes de premio por haber pedido. Eso es para que aprenda a cerrar la boca. Dijo, no, yo puedo, yo les puedo demostrar a ellos que yo puedo. Pues dijo, órale, empieza. Sal de donde estés. Yo no sé cuál sea ese estado donde tú estás, pero Dios quiere que salgamos adelante. A eso mandó a los ángeles, a decirle a Lot, sal de esa condición que estás. No era un lugar apropiado. Siguiente, ¿qué más les dice? Una más. Dice, pero Lot les dijo, fíjate el argumento, no, señores míos, por favor, ustedes me han hecho ya muchos favores y han sido muy buenos conmigo al salvarme la vida, pero yo no puedo ir a las montañas porque la destrucción me puede alcanzar en el camino y entonces moriré. No, me sacó un violín y empezó a dar la nota larga que al final de cuentas no era. Aquel que tiene una identidad cuando alguien viene y te dice, tienes que hacer esto, porque Dios así lo ha pasado. Acudimos mi esposa y yo a la funeraria del IMSS, allá por las Torres, y Dios me pone en el corazón. Mi esposa siempre me jala el brazo y me dice, ya no estés diciéndole cosas a la gente.
cállate la boca, a ti, no, es que Dios me puso, sí, pero no lo hagas. Y estábamos sentados, y no es culpa de ella, ¿verdad? Es culpa mía por ser tan obediente. Y estaban dos fuera, estaba el féretro, y le digo, me levanto y le digo, dice Dios que vuelvas al camino. Haga de cuenta que le rompí una jarra de agua, lloraba y lloraba y lloraba. Eran familiares del que murió. Y me dice, dile que vuelva y que la persona que le ofendió, que la perdonara. Perdónala. Lloraba más que los de adentro. Y dice, ¿qué le hizo? No, yo no le hice nada, nomás le dije que volviera al camino. Pero por eso se puso así. No era eso, era Dios le estaba diciendo que volviera a salir adelante. ¿Sí? Ella nada tenía, probablemente no era alguna persona directa con el difunto o la difunta, que yo no sabía. Pero sí aprendí algo, que a veces cuando Dios te manda a alguien para que salgas de algún lugar, yo te suplico que lo hagas. Deja de estar estacionado en lo de anterior. Sodoma era un lugar placentero, de placer, de vino, de alcohol, de perversión, de muchas cosas. Sodoma, si lo traemos a tiempo actual, es lo que nos ofrece el mundo hoy actualmente. Sí, cosas prácticas, cosas que aparentemente pueden traer una solución, sí, es válido, sí, es válido. Pero a veces tenemos que tener cuidado. El asociarnos con prácticas paganas de hoy en día, ¿sí? Eso nos hace perder nuestra identidad. Comienzas a dejar de ser y comienzas a pensar como una persona natural. ¿Qué más dice Dios? Le dice un hombre con una verdadera identidad, te voy a mostrar a uno. Es la muerte de José. Él al finalizar, Génesis 50, él era un hombre que ya estaba por partir a la presencia de Dios. Pero mira lo que un hombre con una verdadera identidad, él se plantó, llevó al pueblo de Dios a la verdadera libertad, lo alimentó. Hoy en día su tumba está en Palestina. De hecho, los judíos tienen que viajar a Palestina. Está la tumba. Hicieron así un mausoleo alrededor de su tumba. Tienen que proteger el ejército para que puedan ver la tumba de José, porque los mismos palestinos los tratan de matar. Hoy en día, estoy hablando en este tiempo. ¿Y qué hace José? Un hombre con una verdadera identidad. ¿Sí? Dice, dígale a José que perdone, por favor, la terrible maldad de sus hermanos que cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos de tu padre. Y cuando José escuchó estas palabras, dice que se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José y se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Comprendían, ustedes comprendieron la profecía. Cuando él les dice que era más joven, le dijo que sus manojos se inclinarían hacia su manojo y que su manojo estaría erguido, porque era una posición de Dios, de reverencia. ¿Qué hicieron sus hermanos? Al paso del tiempo, se postran delante de él. ¿Sí? Porque los trata como si fueran rateros. Pero probablemente se dijera, bueno, pero se lo merecieron. Lo avientan en el pozo, lo sacan del pozo, se lo llevan los camellos, los madianitas para venderlo. Llega a casa de Potifar y lo acusan de violación. O sea, una vida que dices tú parece sin sentido. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de seguir adelante? Si realmente mira todo lo que me ha pasado. Pero yo te voy a decir, la esclavitud fue el transporte a la libertad. Así como lo oyes. A veces los problemas, las cargas, las dificultades que tenemos son para llevarnos a un mejor lugar. Después de Faraón, nadie levantaba la mano, nadie alzaba la voz más fuerte que José. Él se constituyó la mano derecha de Faraón, pero puesto por Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Usted sabe que la esposa de Potifar lo quiso hacer caer, ¿verdad? Y le dijo, yo sé mi identidad. ¿Sí? Hay un título que dice, yo no puedo dejar de aceptar lo que le proponía la mujer de Potifar. ¿Sí? Todo, dijo José, todo me pertenece.
pero usted no, señora. Hasta parece un tema de canción, ¿va? Le vamos a decir a Arjona que haga una canción con eso. Dijo José, todo me pertenece, pero usted no, señora. Era un hombre plantado, un hombre que se subía a la bragueta en vez de andar haciendo tonterías. Sí tenía la oportunidad, sí. Podía hacerlo también, pero él se plantó en lo que era. Plántese en lo que usted dice que es, en lo que Dios dice que es usted. Y usted no tendrá que preguntarme, oiga, ¿y eso se debe de hacer o no se debe de hacer? ¿Que no tienes identidad? Te voy a preguntar. No tienes que venirme a preguntar. Tú sabes que le tienes que determinar. Sí, ese hombre dijo, todo me ha sido dado por Dios. Pero usted no, señora. Eso es lo que debemos de ser, como ese hombre. ¿Qué hace ese hombre? Siguiente. Dice, todos se inclinan. La profecía se cumple. Tus hermanos postrados delante de él, pidiendo comida. ¿No crees que regresaron porque lo querían saludar? Regresaron porque no tenían que comer. Había una hambruna terrible. Pero él lo que hace, fíjate qué hace con ellos, en vez de aborrecerlos. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida ¿de qué? De muchas gentes. Después ordenó a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre Israel, y así lo hicieron. Pero José les contestó, no tengan miedo, yo no puedo ponerme en lugar de Dios. Ve las frases de un hombre con una identidad. Cuando a veces nos creemos, porque crees que tú traes el micrófono, crees que puedes igualarte a Dios o actuar como Dios. Josué ya estaba en el tiempo final y les dice, yo no puedo ponerme en lugar de Dios. Cuando usted dé un consejo, dígalo de parte de Dios, no de parte de usted. No se ponga en lugar de Dios. A mí cuando me preguntan, le digo, Dios dice esto. Eso es lo que dice Dios. Y ese es el consejo que debemos de dar. Y no actuar como personas que a veces exceden su capacidad o su autoridad. Él no se puso en lugar de nadie. Siguiente. ¿Qué más dice? José y la familia de su padre permanecieron en Egipto. Y alcanzó 110 años de edad. Y llegó a ver nacer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Además, cuando nacieron los hijos de Maquir, hijos de Manasés, él los recibió sobre sus rodillas. La promesa se estaba cumpliendo. Un hombre con identidad pudo ver lo que Dios iba a preparar para él. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos de aprender en la vida. ¿Qué debemos de aprender? Que debemos de ser idénticos, que seamos naturales, que seamos genuinos. Él no jamás puso algo que dijera, yo me estoy creyendo más. ¿Qué más dice? Dice, un día José les dijo a sus hermanos, me falta poco para morir, pero Dios vendrá a ayudarlos y los sacará de este país para llevarlos a la tierra que les prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y les dijo, Dios vendrá a ayudarlos. Y Dios cuando creó Génesis empezó a ayudar a la creación. Y cuando termina con José, sigue diciendo, vamos a ayudar a la gente. Eso es lo que Dios dice. Dice, vamos a ayudar a la gente. Él no dijo, voy a morir y todo se va a acabar. Un hombre que proyectaba la descendencia y la esperanza hacia adelante. Y eso es lo que nosotros vemos. ¿Qué más le dice? ¿Sí? Dice una reflexión. ¿Deseas una descendencia completa? ¿Deseas tierra y bendición? ¿Has perdido tu identidad? ¿No sabes a dónde vas? Es algo que pasa. ¿Sí? Cuando comenzamos a perder el rumbo, cuando vemos que las cosas empiezan a ladear y comenzamos a perder. Las cosas no vienen a ser como nosotros queremos. Perdemos muchas cosas. ¿Sí? Una descendencia, se pierde tu familia, se alejan de ti, nadie te quiere ver, te aborrecen. Y sí ha pasado, sí. Miércoles predicando en la tarde. Yo no conocía al Señor, jamás lo había visto en la vida. Y se presenta delante de mí al final.
Y algo Dios todavía ni siquiera yo le hacía un plan de salvación para su vida. Y me dice, dile que sus decisiones del pasado es lo que lo tiene viviendo en este presente. Usted no sabe cuánto taladró su vida y su alma. El Señor se doblaba. Le digo, vive solo, te han rechazado, todos se alejaron de ti. Y la persona que lo trajo decía, ¿por qué le está diciendo eso? Y le digo, simplemente, ¿por qué? Porque Dios me lo estaba poniendo en mi corazón. Y le dije, ¿es verdad o es mentira? Todo lo que le dijo usted es verdad. Él, sus malas decisiones, el no plantarse en una identidad. Él conocía de Dios, pero no se plantaba en su identidad. Y debemos de plantarnos en una identidad correcta. ¿Para qué? Para no perder, como Lot. Siguiente, ¿qué más dice Dios? Dice, vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. ¿Sí? Eso es lo que Dios dice, vuélvanse a mí. Dejen de tomar identidades que no les corresponden. Asuman su identidad. Asume tu identidad. No podemos jugar. El enemigo está a la puerta y está esperando a que tú cometas un error, a que flaquees en tu identidad. Y él procede a atacar. Y es cierto. Y debemos de mantener mucho cuidado. ¿Qué más dice Dios? Dice entonces José hizo que sus hijos prestaran un juramento y les dijo, sin duda, Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán de llevarse de aquí mis huesos. Cuando Dios los ayude, ahora sí sáquenme. Porque él sabía que como quiera estaba cumpliendo lo que Dios decía a un hombre con una identidad plena. Dijo, aunque yo muera, Dios vendrá a ayudarlo. Desde el comienzo, desde Bereshit, que significa desde el principio. ¿Sí? Eso significa en hebreo. Y Dios quiere que desde el principio nosotros hagamos lo correcto. Si voy desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis, si yo trajera la traducción, Bereshit es desde el principio y Apocalipsis es revelaciones, ¿sí? Quitar el velo. Si yo uno las dos frases finales, dice desde el principio era quitar el velo, para que entendieras. Eso era desde el principio. Pero tuvo que pasar muchos años para que la gente entendiera. La pregunta es, ¿cómo te vas a identificar delante de Dios cuando llegues? Es que no me he identificado por eso. ¿Vas a seguir como Lot, siguiendo atrás, no avanzándose adelante, teniendo una convicción tibia que te hace flaquear, que el enemigo toma autoridad de ti, te sacude? ¿Sí? Y eso es lo que yo te pregunto. Esa libertad que Dios nos da no debe de ser libertinaje. Y eso a veces pasa en la vida. Yo te voy a decir, ese hombre tenía la oportunidad de Dios de hacer las cosas bien. Mas, sin embargo, el asociarse con otra cultura, ahí lo llevó a la destrucción. No lo que mire en la tele, no siempre es lo mejor. Eso olvídese. Cuando yo me puse a hacer el tema y dijo, ¿de dónde sacaba todo eso? Que desde que inició hasta que concluye el capítulo 50, Dios nunca deja de ayudarnos. Amén. Y eso es lo que hace Dios en tu vida. Dios nunca te deja de ayudar. Dios siempre está contigo. Y si te está mostrando alguna situación en tu vida, es por algo. Yo siempre decía, otro problema, Dios. ¿Y era Dios o era yo? Era usted. Entonces no debo de enojarme. Es entender. Cuando Dios le manda a alguien, acepte lo que le dice a veces. Usted sabe cuando son cosas de Dios. ¿Quién puede discernir cuando son cosas de Dios que solamente esta persona sabía por qué me lo dijo? ¿Sí? Y usted lo va a entender. Y es el momento de avanzar. Es el momento de seguir adelante. No espere que le manden los ángeles, y menos los ángeles azules, ¿verdad? Traiga de esto y salga. No espere a ser llamado. Usted mismo salga de eso. Él estaba cómodo.
Los viernes eran brutales, eran de fiesta. Sí, la perversión era algo que se daba. Había sexo, hasta para aventar para arriba. Todos contra todos, no había respeto de nada. Dice que hasta de los más niños a los más grandes, eso hacían. ¿Me está entendiendo? Era una perversión brutal. Pero si usted se planta en lo que Dios le dijo que es, usted nunca tendrá problemas. Usted sabe que, verdad, en esta vida no controlamos la vida ni la muerte. ¿Está de acuerdo? Cuando Dios dice que va a hacer algo, Dios lo va a hacer. Y cuando Dios dice vas a vivir, vas a vivir. Y cuando Dios dice tu tiempo se terminó, mi tiempo se terminó. Pero nunca diré delante de Dios, nunca hice el intento ni siquiera de levantarme. Prefiero morir con la cara al cielo, haciendo las cosas que Dios quiere. Pero nunca derrotado y nunca, verdad, caído y con la condenación en mi vida. Cuando Dios dice, te he dado una identidad. Y a veces la perdemos, pero es tiempo de recuperarla. Haz tu trabajo. Tú tienes una encomienda en esta tierra. Dios no tiene gente inútil sentada en un lugar. Dios tiene gente útil que va a usar en su perfecto tiempo. Pídele a Dios que te use. Yo le decía a Dios cuando recién llegué, ¿qué quieres que haga? Tú dime, a la hora que quieras. Dijo, muy bravo. Y dijo, ¿qué te parece si a las 3 te levanto y oras? Échamelo. ¿Cuántos quieres? Y yo oraba y oraba y oraba y oraba. Y de repente me quedaba dormido. Y yo dije, bueno, pues al siguiente que me levanto, dijo, pues esto es fácil. Pues orar, pues que no hay que pelearse con nadie. A las 4 me levanta, que es cuando dicen que el sueño está más fuerte. Los que duermen, ellos saben, ¿verdad? Y esa hora me dijo otra vez. No, al tercer día ya no quería. Pero dijo, entonces, ¿dónde está tu convicción? ¿Dónde está tu identidad? Si no oras, ¿cómo quieres avanzar? Si no oras ni por ti mismo, ¿cómo vas a orar por alguien más? Entonces entendí que Dios necesitaba ayudarme. Yo no sé cuánto Dios necesita ayudarte. Pongan la canción. Y yo le voy a decir algo que a veces es muy práctico en la vida. Dios utilizará personas, situaciones o circunstancias en la vida, no para condenarlo, sino para decirte, es tiempo de salir adelante. Yo no sé qué estás pasando, qué te está sucediendo, por qué probablemente estás estacionado en algo. Pero Dios te invita a que no te detengas. Él comenzó a argumentarlo diciendo que le habían hecho mucho bien y muchos favores, pero había perdido algo que ya no tenía, era su identidad. Él era hebreo, no pertenecía a Sodoma, pero las prácticas de Sodoma lo hicieron empezar a perder su identidad. Que las cosas en las que vives no te hagan perder tu identidad. Que no dejes de ser una hija o un hijo de Dios. ¿Estás de acuerdo? Él te invita a que sigas siendo la hija de Dios que siempre Él ha querido, o el hijo de Dios que quiere. El diablo está a la puerta. Dice que está al acecho como león rugiente. Y si tú le das lugar al diablo, él vendrá y te destruirá. ¿Estás de acuerdo? No puedes cargar con cosas que no te pertenecen. Viaje ligero. No tiene por qué cargar cosas del pasado que no corresponden. Y yo le invito a que hoy renueve su identidad en Cristo. Eso es lo que quiere Dios. Fuiste elegida. Si estás sentado aquí en este lugar, es porque por alguna razón Dios te eligió. No esperes a que alguien te saque. Elige vivir como Dios dice que debes de vivir. Si tú sientes que hay algo en tu corazón que no ha funcionado o que te ha hecho probablemente extraviarte de tu identidad y sientes que algo ahí Dios quiere renovarte, hacerte sentir bien, yo quiero invitarte a que en el corazón es donde se deciden y en tu alma las cosas. Cuando yo decidí caminar
renuncié a muchas cosas de placer. Sodoma para mí hubiera sido Disneylandia, porque allí había diversión. Pero me dijo, no te saque de ese lugar para que estuvieras haciendo lo mismo. Prepárate, porque me dijo, tengo algo más grande para ti. Y así lo creo. Dios tiene algo más grande para ti también. Y quiere que vivas en la libertad que Dios te ha dado. ¿Estás de acuerdo? A esa libertad Dios te llama. A que vivas con una plena identidad. Vive tú mismo y sé lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Sí? Ven, tú, ven. Ven, tú, la que está contigo. Ven enfrente. Ven, tráela, acompáñala. Quiero que hago. Nunca dejo de hacer por práctica, ustedes me conocen, las cosas. Y yo quiero que tú aprendas algo que vas a determinar en la vida. Me lo pongo por respeto a usted, ¿ok? Yo te voy a decir, hay cosas que debemos en la vida de tomar una determinación, ¿sí? Caminar con cosas que Dios no quiere. Cargar con situaciones que no puedes hacer. Ven aquí enfrente, ponte aquí, porque estamos fuera de foco. Voltéate. Dios va a preparar algo mejor, ¿sí? No puedes resolver la vida a todos. Dios quiere que hagas algo mejor para ti. Sí, la ansiedad y la depresión es falta de perdón. Hay cosas en la vida que debemos de entender, que debemos de dejar por sí mismos. Yo quiero que hoy salgas. Le dijo el ángel, le dijo a Lot, ponte a salvo. Sal de esa situación que te tiene atado. La cárcel no se abre de afuera, la cárcel se abre de adentro de tu corazón. Y tienes que salir a la libertad. Dios te ha llamado a libertad y te ha llamado para una situación específica. ¿Para qué? Para hacerte libre y para que vivas en esa libertad. ¿Estás de acuerdo? Levanta tus manos y dile, Señor, yo te pido perdón por mi vida. Ella es una hermana, no te va a hacer daño. Dame tus lentes. Te los van a cuidar. Cuídalos. Levanta tus manos. Y Dios te llama a ponerte a salvo. Dios quiere venir a tu vida, hacer un cambio poderoso en ti, pero quiere que vivas en la libertad. Y dijo, ponla a salvo de toda ansiedad, a salvo de toda depresión. Sácala a la libertad. Haz el trabajo que te he mandado. Y yo hago este trabajo en tu nombre, Señor Jesús, para que tú hagas el trabajo en ella. Dile, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi único Salvador. Ven a mi vida, ven a mi vida, cámbiame. Hazme una nueva persona. Hazme una nueva persona. Dile, hazme una nueva persona. Y hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi único Salvador. Ven a mi vida. Cámbiame. Hazme la mujer que tú deseas que yo sea. Y el día de hoy, yo decido salir de esta ansiedad y de esta depresión que tengo. Porque no es correcto que eso viva en mí. Pero hoy decido recibirte en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Ahora vendrá la libertad. Vendrá la libertad. Recíbela. Señor, bendícela. Guárdala y protégela. Quita todo lo que el enemigo ha robado.
todo lo que ha puesto en su corazón de engaño y de mentira. Llévala a la libertad plena. Te lo pido en el nombre de Jesús. De toda ansiedad se va. Dame tu mano. Toda ansiedad se va. Toda ansiedad se va. A eso te trajo Dios, a ser libre. Para eso veniste a este lugar. No para que te divirtieras o vinieras a ver gente. Dios dice, tráela a la libertad. Vas a vivir en una libertad que nunca has comprendido. Y yo quiero que tú lo hagas con tu voluntad. ¿Quieres salir? ¿Estás cansada? Sí, yo lo sé. Por eso Dios te trajo. Porque no te quiere ver así. Te ama y quiere lo mejor para ti. Pero es tu decisión la que tiene que prevalecer aquí. ¿Estás de acuerdo? Aprende a vivir en la libertad. Dios te va a dar una mejor oportunidad. De lo pasado, tú no eres responsable. Aprende a vivir tu presente y sigue avanzando a lo que Dios va a hacer. Amén. Dios quiere y te ama. De eso estoy completamente seguro. Si alguien no te ama, esa no es tu culpa. Pero tienes un Padre que te ama y un Padre que te va a dar lo mejor para ti. Dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo nunca te abandonaré. Es una promesa del principio al fin. Él siempre va a estar contigo y te acompañará en todas tus soledades, en tus necesidades, en tus vacíos. Cuando sientes que nada vale la pena, ¿verdad? Ahí va a estar Dios. ¿Estás de acuerdo? Sí. Así va a ser. Gracias te doy por tomar la libertad de venir. Sí. Esa es una decisión y Dios te va a hacer. Va a quitar todo esto que está sucediendo en tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ven, feliz. Ven. A veces nos sentimos culpables. Rosy, ven aquí. Nada es culpable. No podemos ser culpables de cosas que Dios no quiere que carguemos. ¿Sí? Nada hay culpabilidad. No hay condenación. Vivimos conforme a la identidad que Dios nos da. El quedarnos o el irnos no es nuestra responsabilidad. Pero sí podemos determinar hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. ¿Estás de acuerdo? Señor, te doy gracias. Yo la bendigo. Toda condenación del pasado, levanta tus manos. Yo te pido que tú le ayudes a ser libre. Sé libre, Rosy, de condenación. Sé libre de condenación. No más condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Dios te ha llamado a una identidad plena. Vive en la identidad de Dios que te da. Sé hija de Dios. Te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy. A veces necesitamos vivir la identidad que Dios nos da. ¿Sí? Ven. Ven conmigo. ¿Sí? Es volver atrás. Nada nos favorece volver atrás. ¿Sí? Y tú lo sabes. ¿Sí? El volver atrás destruye. El caminar adelante. ¿Sí? Empezamos a entender lo que Dios ha hecho. Hoy hago el mismo trabajo de los ángeles y te digo, ponte a salvo. Mira hacia adelante. Deja que las cosas, Dios las estabilice. Todo lo que necesitas está en Dios. Y todo lo que Dios va a darte es para avanzar y seguir adelante. No más argumentos. El pecado del pasado se va. Todo se va. Ahora, quítalo. Quita el pecado del pasado. Quita el pecado. Quítalo.
Tú tienes el poder, Jesús. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder y tuya es la gloria. Ahora, todo. Gracias te doy. Quítalo. Hazlo libre. Hazlo libre. Toda la libertad. Toda la libertad. A eso te ha llamado Dios. A la libertad. Y a veces tenemos que entender que tenemos una identidad y que Dios la quiere reafirmar. Quiere que seas verdaderamente lo que dices que eres. Sí. Y es fácil de entender en la vida, pero no queremos. Queremos seguir siendo como Lot, jugar y volver, jugar y volver. Pero se acabó, se terminó. Eso no quiere Dios. Quiero que entiendas que Dios va a firmar tu identidad y te va a hacer mejor de lo que tú crees. En el momento que actuamos como José, le estamos diciendo a Dios, yo me voy, pero yo sé que Dios los va a ayudar. Sabía quién era, sabía que estaba a punto de partir, pero él confiaba en alguien que era Dios. Vente, yo sé que van a hacerte análisis. Y quiere que Dios, que te sientas bien. Levanta tus manos, ahí donde estás. Señor, hoy queremos que esos análisis vengan a un resultado favorable. Y yo oro por ella y pongo mi mano para que sanes, que toda dolencia que tu hijo compró en la cruz hoy sea quitada, que sus niveles vuelvan a su estado natural, que todas las cosas que van a practicar vengan a ser, Señor. Eso es lo que ella necesita. Te pido que tú la bendigas. En tus manos ponemos su vida. Tú eres el dador de la vida. Y yo clamo a ti, suplicándote por su salud. Ayúdala. Ayúdala. Ahora, ayúdala. Ayúdala en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdala. Señor, oramos por ella. Que todos esos análisis sean satisfactoriamente correctos. Y te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Bendícela. Alinea su cuerpo conforme a la voluntad de Cristo. Toda dolencia se va. Todo dolor en la cruz fue comprado. Por las llagas de Cristo eres sanada. Y yo declaro vida y vida en abundancia sobre ti. En el nombre de Jesús. Amén. Baja tus manos. Vamos. 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 Es para un bien, no es para mal. Quieren verte mejor y quiere Dios que estés bien. Amén. Mejor. La presión se fue. La presión se va. Cuando uno actúa como Dios dice que debe de actuar, todo se va. Se acabó. La opresión, todo, la ansiedad se va. Todo se va. Cuando comenzamos a hacer la voluntad de Dios. Haga su voluntad. Y usted vivirá mejor que José. 110, a lo mejor le da 120. Va a decir, los muchachos de la infancia no vinieron al cumpleaños, pero ni modo, ¿verdad? No importa que no vengan a los 120. Pero yo le voy a decir algo. Tenemos que aprender a decidir vivir como Dios dice que es. Póngase usted de pie. Levante sus manos al cielo. Y decida hoy, si usted dice, yo no soy de las personas que pasé, pero sí eres de las personas que van a decidir. O vives como Lot en Sodoma, o vives como José con una descendencia de Dios abundante y plena. Yo te voy a decir, yo te invito a que hoy tú decidas con tu propia voz y que le digas a Dios, Señor, yo te pido perdón.
porque he caminado como Lot y no he hecho tu voluntad. Me he amoldado a las costumbres de este mundo. Pero hoy renuncio y hoy declaro que mi vida te pertenece. Hoy vuelvo a ti con una identidad plena, como hija de Dios o como hijo de Dios. Señor, gracias. Afirma mi identidad. Renuncio a lo que el diablo ha dicho, que soy una perdedora o soy un perdedor. Tú me has traído a la tierra que fluye leche y miel. Y yo te pido, Padre, que tú me bendigas. A partir de hoy, yo decido vivir conforme a tu palabra. Hoy abandono Sodoma y desarraigo de mi vida toda costumbre que me ha llevado a entorpecer mi vida. Y levanto mis manos, reconociendo que tú eres el único Dios que va a bendecir todas las áreas de mi vida. Gracias te doy, porque hoy decido recibirte y atesorar tu bendición en mi corazón. Gracias te doy, papito hermoso, por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Baje sus manos. Regálale un abrazo, ¿se podrá? ¿Cómo ves? ¿O dos? Tomás, ¿le puede regalar a la señora Tere, Omar, un abrazo? Cuando menos uno. Si no está muy caro hoy. Si no está como el aguacate, ¿verdad, caro? Dele un abrazo a su abuelita.